Estamos en el tema número 3 de esta serie, de esta trilogía. Están en el canal ESER, en el canal de YouTube, la trilogía de Lucas, la trilogía de Mateo y estamos ahora en la trilogía de Marcos. Esas trilogías anteriores eran tres mensajes. Esta trilogía son más de tres mensajes. Es trilogía en el sentido de cómo está estructurado Marcos. Marcos tiene tres bloques, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que hemos dicho, cosas que necesito que refresquemos en nuestra mente, porque en el desarrollo de este mensaje se van a venir todas, se van a venir todas. Todo lo que hemos visto se va a alumbrar. Vamos a entender los textos, vamos a comprender de qué nos trata de hablar Marcos y cómo Marcos lo hila en forma magistral. El escritor de este libro es exquisito. La forma en que se fijan los detalles, la forma en que relaciona los elementos y los conceptos y cómo le da vida a toda la historia a través de Jesús. Cuando aprendemos a verlo, yo me siento como extasiado. Yo digo, esto es demasiado, como Marcos lo está ordenando. Así que vamos a ver un pequeño repaso de algunas cosas que vamos a tener en mente, profundizar en algunos puntos y nos vamos a ir de lleno al mensaje. Hay un tema introductorio de esta serie donde se asentan las bases, perdón, del mensaje que tiene que ver con elementos históricos, elementos de análisis, donde es muy probable que el verdadero Marcos haya estado detrás de este libro. Existen unas chances muy altas, probabilidades muy altas de que el verdadero Marcos haya escrito este evangelio. Y bajo ese supuesto nosotros estamos analizando. Y Marcos era el escribano de Pedro, de eso hay información. Usted puede ver el tema introductorio, ahí tenemos todo. Hay información abundante de que Marcos era el escritor de Pedro, quizás de otros discípulos también, pero Pedro se dirige a él como mi hijo. También acompañó a Pablo, así que tiene influencias de Pablo, aunque con Pablo tuvo algunas diferencias y algunas las vimos, si no me equivoco, en el tema pasado, referente a la relación cuando ellos se separan y Pablo se enoja con él, después se vuelven a reunir. Investigue la razón por la cual ellos se separan y yo tengo una leve impresión eh, que él no se separa por ser un joven irresponsable, inexperto o que renunciaba al camino. Yo creo que Marcos se separa de Pablo porque no estaba de acuerdo con las formas que Pablo estaba utilizando. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque Marco había sido criado por Pedro y había visto otra realidad de las cosas que Pablo no entendía. Pablo venía del fariseísmo. Por lo tanto, para Pablo todo era o blanco o negro. Y para los discípulos no era así, porque los discípulos habían llevado todo un proceso. Pablo había pasado de ciego a ver en una semana. Por lo tanto, él veía las cosas de manera distinta. Y Marcos, yo creo que él no estaba de acuerdo, pero sí recibió esas influencias de Pablo que también están de alguna manera en el libro, algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de la semilla. Estamos viendo el terreno de la muerte porque estamos utilizando la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es el centro de todo el libro de Marcos. Todo el libro de Marcos es una explicación de la parábola del sembrador en tres tandas, en tres bloques, que es lo que da vida al mensaje o a la trilogía. No terminamos completo la parte central, que es el ver los terrenos de la parábola del sembrador, eh, que le pusimos el terreno de la muerte, porque en todas las clases de terreno, en el camino, donde hay piedras que ahogan y las espinas que también ahogan, la semilla, en todos los terrenos la semilla muere. Por eso que le pusimos el terreno de la muerte. Y la segunda parte porque vamos a ver ya la muerte final de Cristo. ¿Ya? Esta es la estructura clásica de Marcos, que es lo que ustedes ven aquí arriba en tres bloques, que son los primeros 8 capítulos. Después de la última parte del capítulo 8 al capítulo 10 es cuando Jesús va en camino a Jerusalén, porque Marcos lo divide en zonas geográficas, en acontecimiento. Entonces, el primer bloque es cuando Jesús estuvo en Galilea, después cuando va en camino a Jerusalén, y ya en Jerusalén es el tercer bloque. Así lo ha dividido la teología en forma general.
Y es un acuerdo general entre todos, pero nosotros sabemos que Marcos está mutilado, el Evangelio está cortado, le falta al menos un tercio, porque Marcos nos viene preparando un mensaje y el mensaje no termina. Cuando usted empieza a analizar Marcos los detalles, cómo está utilizando la progresión, termina el libro y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está el resto? Y es lo que está ocurriendo en este Evangelio. Los primeros 8 capítulos, esta es la división, lo que está abajo es la división que hemos hecho nosotros. Los primeros 8 capítulos sí coincide con lo que se piensa en forma general. Marcos está explicando la liberación, la limpieza del terreno, porque para que un sembrador lance la semilla tiene que limpiarlo, tiene que sacarle la basura. Eso implica eh, los conceptos antiguos, los conceptos clásicos, lo hace a través de las enfermedades. Le da vista a los ciegos, saca a los demonios, todo lo que daña al ser humano, Marcos está mostrando cómo el Señor lo va limpiando. Entonces hay sanaciones, 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 sanaciones. Y te vas encontrando incluso con todos los perfiles de terreno. Por eso que Marcos dice en muchas partes, guarda silencio, no le cuentes a nadie, y todos piensan que el Señor está ocultando el mensaje y no es así. Lo que está haciendo el Señor con esos perfiles es que son terrenos que no están completamente limpios. La semilla está en terreno duro. El Señor los sana para partir el proceso de la persona. No todos tenemos el mismo proceso, pero la persona no entiende el mensaje. Entonces no le sirve al Señor que esa persona promueva el mensaje, porque lo va a promover de una manera diferente. ¿Cómo entendía el judío en la venida del reino? Lo entendía como un rey que tenía que establecerse, un rey físico que tenía que dominar a Roma y liberar al pueblo y contaminar todo el mundo de alguna manera. Esa es la visión clásica que tenía el judío. Por lo tanto, si ellos ven al Mesías que los acaba de sanar, así como pasó en la multiplicación de los panes y los peces, lo querían nombrar rey porque le había dado pan. Entonces, esa visión alterada del reino es la que Jesús no necesitaba que se promoviera. Y a otros no les decía guarden silencio. A otros los sanaba y dejaba que lo siguieran. Y a ellos no les decía nada, porque ellos habían conocido el reino de otra manera. Los discípulos, ¿en qué proceso estaban? En el de todos los terrenos, con piedras, con espinas. El joven rico, el joven rico, ¿qué terreno era? El joven rico era un terreno con espinas, porque la parábola del sembrador dice que las espinas son las riquezas. Por eso que Marcos toca a la parábola del sembrador, perdón, Marcos toca referente a la parábola del sembrador al joven rico. Eso es lo que está haciendo. Está desenredando los elementos. ¿Cuáles eran de los terrenos donde habían piedras? Dice el texto que es la persecución, cuando a alguien lo persiguen, lo presionan. Esas son las piedras, dice el relato. Las espinas son las cosas, las vanidades, las riquezas, las cosas externas. El camino duro, ¿qué es lo que es el camino duro? El camino duro está haciendo referencia en cierta manera a todo lo que guarda relación con los romanos porque la semilla no entra. Las aves vienen, ¿no? Las aves relacionadas con Roma se llevan la semilla, se la llevan. Pues todos esos elementos están esparcidos. Lo vas a ver. Vas a ver piedras, vas a ver espinas y otras cosas que vamos a ir eh, tomándole un punto. Lo vamos a ir viendo. Fíjense, habíamos visto que, de hecho, Marcos parte diciendo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Y el pensamiento corriente es decir que esa voz que clama en el desierto es Juan, porque el texto 4 dice bautizaba a Juan en el desierto. Entonces hay una compatibilidad con el concepto del desierto. Juan está hablando y decimos que esa voz del desierto es Juan. Y realmente Marcos quiere decirnos que la voz nunca fue Juan. Es todo lo contrario. No puede ser Juan, es imposible. Eso era lo que habíamos pensado en un principio, pero el que entiende cómo está estructurado Marcos se da cuenta que Marcos en el primer tercio del libro, los primeros 8 capítulos, está sacando lo que pensábamos, está sacando las tradiciones humanas. Por eso usted encuentra en los primeros 8 capítulos frases como mandamientos de hombres, a las tradiciones, yo nunca les mandé. Todas esas frases las encuentra en los primeros 8 capítulos. Por lo tanto, Marcos está tratando de sacar lo que pensábamos para después de los 8 capítulos, cuando se establece el reino, parte el sembrar la semilla,
que eso se inaugura en el monte de la transfiguración. Cuando parte ese proceso, la semilla ya empieza a caer y los terrenos se empiezan a ver, se empiezan a ver, empieza a haber reacciones. Ahí es donde está el joven rico, por ejemplo. Ya es un terreno que el Señor está sembrando la semilla. Antes, ¿qué estaba haciendo? Simplemente limpiando. Por eso que la mayoría de las sanaciones, la mayoría, yo diría que el 80 al 90% de los endemoniados liberados en el libro de Marcos están dentro de los primeros 8 capítulos. Después hay, pero eso ya son los terrenos establecidos. De hecho, hay uno justo cuando el Señor baja del monte de la transfiguración, que quizás no era un endemoniado propiamente tal, quizás era una persona que sufría ataques de epilepsia. Es muy probable que haya sido eso. Pero independiente de ese punto, el Señor está poniendo a prueba no al que está sanando, está poniendo a prueba a los discípulos que ya debían ser un terreno. Por eso les dice a los discípulos el Señor, les dice que ellos no tenían fe, generación de incrédulos, dice ustedes, sin oración, sin ayuno, esto no sale. Bueno, para ver todos esos detalles en el tema anterior que hicimos. Pero fíjense, ¿qué sería la voz? Si la voz no es Juan, ¿qué sería la voz? Miren el verso 11 del capítulo 1. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz está en varias partes en el libro de Marcos. Nos empieza a sacar el pensamiento que tenían los primeros cristianos, pensando y adjudicándole a Juan, aunque muchos de los discípulos venían de seguir a Juan. Pero Juan era tan joven como Jesús y Juan no tenía una realidad del reino exacta. De hecho, llegó a dudar que Jesús era el Mesías. Por eso, cuando lo fueron a ver, le dice, ¿por qué no le preguntan a Jesús si realmente Jesús es el Cristo? Porque yo tengo el pensamiento de que tiene que venir un Mesías, se viene el fuego, se van a tener que quemar los impíos, y eso no está pasando. El que está preso soy yo, en vez de Herodes. Los pecados de Herodes son grandes. Por eso que Juan estaba gritando, gritándole a Herodes. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Esto es al revés. Entonces el Señor le viene, le manda a decir, le dice, mira, díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los demonios son expulsados. Ese es el reino. No es la sanación el reino. Es lo que implica el limpiar, el sanar, el sacar la basura. Lo que complica al hombre, lo que no deja ver el reino. Porque el reino era de paz. No era lo que habían imaginado. Por eso que el primer mensaje de Marcos es arrepentíos o cambien de mente. Ha llegado el reino de los cielos. El reino de los cielos es otra cosa. No está pidiendo que se arrepientan de los pecados, está pidiendo que cambien la forma de pensar acerca del reino. Eso está en los primeros capítulos de Marcos. Entonces tenemos que entender qué es la voz entonces. La voz aquí dice que viene de los cielos. La voz, porque el texto dice voz del que clama. O sea, hay una voz, hay uno que clama. Están unidos, están unidos. Acá la voz es de Dios hacia el Hijo. Pero también vamos a ver que el Hijo también tiene la voz, porque Jesús varias veces dice, el Padre y yo uno somos. Yo no hablo lo que por mí mismo, hablo lo que Él me dice, lo que Él hace en mí. Eso hablo. La voz es de ellos dos. El que clama en el desierto es Cristo, es el Padre, es la voz del reino. Juan no podía ser Juan el Bautista. Por eso que ya en el capítulo 9, en el segundo bloque, cuando el reino es inaugurado y se empieza a instalar el reino en los diferentes tipos de terrenos, dice muy claramente una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahí está haciendo una diferencia entre Elías y Moisés. Las voces que ellos tenían. Miren lo que dice Juan. Nos vamos a salir un poco del contexto de Marcos y les voy a mostrar Juan. Juan es un libro escrito entre el 90 y el 100 después de escrito. Marcos debió haber sido escrito entre el 40 y el 50, cerca del 45, 46, porque muy probablemente Marcos tuvo dos escritos, quizás tuvo un protoevangelio escrito en arameo y después uno en griego, ¿ya?
pero es cerca entre el 40 y el 46, 47. Por ahí debió haber sido escrito Marcos. Pero Juan es un libro escrito el 40, 50 años después, quizás un poco más. Y miren lo que dice Juan, ya masticando este concepto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es lo que le estaba diciendo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No está hablando de Juan el Bautista. Vosotros enviasteis a mensajeros. Y miren lo que dice, a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. En un principio estaba bien, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. La voz es mía y del que me envía, no es de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, Él ha hablado, no son invenciones mías. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y este es el texto que nosotros tenemos, que siempre hemos conocido, pero nunca le habíamos visto el contexto. Porque a quien Él envió, o sea, a mí, no creéis. Por eso no tenéis la palabra en vosotros. O sea, la palabra es la semilla, es Cristo. Y aquí dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, van a los textos pensando que a través de esos textos tienen vida, de la lectura de los textos, porque creen que esa es la voz y ustedes nunca han oído la voz. Porque si la oyeran, creerían en mí. La voz viene de lo alto y la voz viene a través de mí, porque yo doy testimonio de esa voz y esa voz da testimonio de mí. La voz es Él y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Volvemos a Marcos. En el capítulo 3, del verso 1 al 3, hay una historia impresionante. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Habíamos visto muy superficialmente esta historia, pero quiero que vean un detalle. Y había un hombre que tenía la mano seca. Siempre que hay un relato sobre la gente que no entiende o no ve, no ve, y el Señor está dando una explicación, en el siguiente relato, Marcos pone a un ciego que, que recibe vista. Cuando usted ve personas que están en conflicto, usted ve en el siguiente relato la sanación de un endemoniado. O sea, a través de las sanaciones nos está explicando cómo el Señor libera de los conceptos que venía relatando en el párrafo anterior. Y acá hace lo mismo. Marcos está poniendo la historia de la sanación de este hombre para contarnos algo. Y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Mm, Nosotros empezamos a discutir sobre el sábado con esto, pero no es el tema de Marcos en este punto. Es otro. Fíjense, mano seca. No hay otro relato igual en la Biblia de una enfermedad como tal. Hay leprosos, hay ciegos, hay cojos, hay endemoniados, pero mano seca. ¿Qué creen que simboliza o puede representar una mano seca? ¿Se acuerdan en el primer tema?
Em, en el primer mensaje, después de que hicimos el tema introductorio, en el primer mensaje, en el primer tema, el tema número uno, cuando hablamos de la semilla y de los nombres, de los textos en hebreo, perdón, y el significado que había detrás de las letras, y vimos el tetragramatón, y el nombre de Jehová, el nombre original de Jehová, y estas cuatro letras, y la llevamos, lo transliteramos al hebreo paleo, al hebreo pictográfico, y en el hebreo pictográfico, esas cuatro letras son un hombrecito, un clavo, un hombrecito y una mano estirada. El concepto que ellos tenían de Dios era una mano extendida. Ese era el concepto que tenían de Dios, porque es una unión, ese clavo es como una ventana, es como una unión entre dos realidades, una realidad invisible a una realidad visible a través de un brazo que se extiende y une los dos espacios. Ese es el concepto como veían a Dios. No lo veían, pero sabían que existía y se manifestaba a través de ellos, perdón, se manifestaba hacia ellos a través de un brazo que se extendía. Así lo graficaban. Ese es como Dios nos da, que de Dios viene todo. Es el concepto del nombre de Dios original. De hecho, ustedes lo pueden ver en varias partes del Antiguo Testamento el concepto del brazo de Dios o la mano de Dios. Y comúnmente esos textos dicen brazo extendido, que es diferente a la expresión a mano cerrada, a puño cerrado. Entonces, cuando dice el Señor levantará su mano, busquen la palabra en el original y siempre es mano extendida. Y se está refiriendo al nombre de Él. Los traductores escriben la mano de Dios, pero no se refiere a eso. Lo mismo le pasa a Moisés cuando le dice, mete tu mano en tu seno, sácala, viene con lepra. Es lo mismo, el mismo concepto que está utilizando. Moisés hace leprosa su mano. No está escribiendo algo por casualidad, Marcos. Es como el hombre se manifiesta con su prójimo, extendiendo la mano y dando. Tiene que ver con algo mucho, mucho más profundo. Después, en la zarza ardiente, el Señor le dice a Moisés, extiende ahora tú tu mano, extiéndela y toma la vara, cuando se había convertido en serpiente. Usó la misma palabra que se usaba para referirse a Dios. Entonces, aquí hay un hombre que tiene la mano seca, el Señor lo va a sanar, pero estos hombres lo vienen siguiendo a ver si el Señor sanaba o no en sábado, a fin de poder acusarle. El fin era simplemente acusarle si lo hacía, porque estaban buscando herramientas para acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esto ocurre en la sinagoga. Imagina la sinagoga con gente, ellos poniendo al tipo de la mano seca para pillar a Jesús dentro de la sinagoga. El Señor lo ve y el Señor no va a pasar de largo sin sanarlo. Entonces lo pone al medio, sabiendo los corazones de estos hombres, lo levanta y les dice a todos los que están ahí en la sinagoga, les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Quiénes querían quitar la vida? Y aquí nos está haciendo referencia a la muerte de Cristo. Ya en el capítulo 3, estos hombres le querían quitar la vida y estaban utilizando herramientas relacionadas con el sábado para quitar la vida. ¿Quiénes realmente tenían la mano seca? Porque el Señor estaba estirando su mano para llegar al necesitado y sanarlo, pero ellos no querían recibir la sanación. Ellos tenían una mano seca en torno al prójimo.
Entonces el Señor, ellos callaban y el Señor los sana. Con eso confirma el Señor de que ellos tenían la mano seca y de que ellos estaban errando porque en día de reposo deseaban matar. El Señor lo está poniendo en comparación, en contraste. Seguimos, miren. Marcos 10 ya. Con esto casi terminamos el tema anterior. Aquí dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. El concepto de los 3 días, del tercer día, lo vamos a ver en el tema siguiente, porque si bien Marcos está mutilado, está cortado, no tenemos el último tercio de Marcos, lo vamos a reconstruir con textos de Marcos más otros textos de más. Textos de Pablo, textos de Pedro, que fueron los cercanos a Marcos, los maestros cercanos a Marcos. Eh, y el concepto del tercer día lo vamos a desenredar ahí, porque es importante. ¿Por qué le dan tanto énfasis los evangelistas a los 3 días? No nos olvidemos que lo que están tratando de hacer los evangelistas es poner delante del pueblo a Jesús como el Mesías y las razones por las cuales el Mesías era Jesús. Claro, porque ellos tenían un concepto del Mesías distinto. Un Mesías que tenía que venir, establecerse, hacerse rey y no morir. Pero Jesús había muerto. ¿Cómo explicas que Jesús es el Mesías? Porque había muerto. Y eso lo explicas a través de todo el proceso de su vida, su muerte, pero su resurrección tenía que estar. Y en el libro de Marcos no está la resurrección de Cristo. No está desarrollada. Las mujeres van a la tumba, lo vamos a ver. La tumba está vacía. Pero no dice nada más, no hay evidencia. Jesús no se aparece a nadie. Y esas eran las evidencias. Por eso sabemos que el libro de Marcos no está. Está cortado, no está esa parte. Y Marcos nos viene preparando todo el libro para ese momento. Porque la semilla cae en el terreno, muere. En todos los tipos de terreno muere. Y sale una planta. Y el texto dice, y da fruto a 30, 60, 100 por uno. Ese espacio es lo que resultó de la muerte de Cristo y su resurrección. Cuando el Señor resucita, da fruto. Eso debió haber estado en el original de Marcos, porque nos está preparando para ese momento, pero no está. Por eso sabemos que el libro de Marcos está cortado. Y habíamos terminado el tema anterior en este punto. 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, eh, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjense en los detalles de este pequeño párrafo que tiene solo 2 versículos. Miren la cantidad de cosas que nos dice. Era Pascua, venía la fiesta. La fiesta de la Pascua estaba relacionada con los panes sin levadura, porque el día 14 del mes se celebraba esa fiesta. Eso significaba que durante el día 14 se mataba el cordero. En el atardecer, para el 15, porque ellos consideraban en el atardecer el día siguiente, en el atardecer para el día 15, para el día siguiente, comían el cordero y comían los panes sin levadura. Y ese día 15 comenzaba una nueva festividad, que era la fiesta de los panes sin levadura. Ellos ya semana anterior, antes de la fiesta, se preocupaban de sacar toda cosa leudante de las casas. No había levadura, solo pan sin levadura, para que llegado el momento, no solamente hubiera pan sin levadura, sino que dentro del hogar no hubiera nada que tuviera relación con las levaduras. Por lo tanto, hacían una limpieza.
Jesús había dicho textos anteriores, le había dicho a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y mire lo que está haciendo Marcos acá. Está diciendo que viene la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. O sea, tenía que no haber levadura. Y buscaban los principales sacerdotes, los que tenían levadura. Y los escribas, ¿cómo prenderle? Por engaño y matarle. Esa es la levadura de los fariseos. El engaño, la mentira, la muerte, el deseo de matar a Cristo. La levadura es el interés de ellos por matar a Jesús. En la trilogía de Marcos, nosotros, perdón, de Mateo que hicimos, usted la puede ver aquí en el canal si está viendo este video en YouTube. En el segundo mensaje de la trilogía, nosotros tocamos el concepto de la muerte de Cristo, que Jesús no tenía que morir, sino que nosotros le matamos. Eso fue lo que sucedió. Y ahí están las explicaciones más profundas. Algunas pequeñas las vamos a ver ahora, las vamos a mencionar, pero en profundidad usted puede ver ese mensaje y ahí están todos los elementos, las dudas que se les pueden venir, están explicadas en ese segundo mensaje, donde relatamos la razón por la cual Jesús muere, por qué murió y por qué pensamos que Jesús no tenía que morir. De hecho, a eso vino, a que no lo mataran. Porque piense, si Jesús, si hubiese sido escuchado en el Sermón del Monte, de amar al enemigo, de perdonar, todos hubieran entendido el mensaje, los fariseos lo hubieran entendido. ¿Quién habría matado al Hijo de Dios? Nadie, nadie. Él vino para que no lo mataran, sabiendo que lo matarían, sabiendo que iba a suceder. Entonces, los escribas querían prenderle Pascua, panes sin levadura, el pan con los escribas leudando. Eso es lo que está mostrando Marcos. Ellos decían no durante la fiesta, pero ellos estaban llenando la fiesta de pan con levadura, con su interés de quitarle la vida a Cristo. Lo mismo que había dicho con el hombre de la mano seca. Ustedes en sábado quieren matarme. Y me acusan a mí de sanar, de ayudar, de extender mi mano y ayudar a una persona que tiene la mano seca. ¿Quién tiene la mano seca? ¿Quién tiene levadura dentro? Así le está haciendo razonar. Y aquí encontramos una historia contrastada por dos situaciones. Siempre en los evangelios uno tiene que poner mucho ojo al párrafo anterior, al párrafo posterior, al que uno está analizando o al que está estudiando. ¿Por qué? Porque guardan relación. Cuando usted encuentra en los evangelios tres parábolas seguidas, no son tres parábolas aisladas, guarda una relación con la otra. Por eso que hicimos una trilogía en Mateo, eh, cuando está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los siervos que el Señor reparte los talentos, em, está el juicio de las naciones, eh, está la parábola del hombre fiel. Todo eso están juntos y se refieren a lo mismo. Por eso que en Lucas también tenemos una trilogía, que es la de la moneda, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, porque todas las parábolas guardan una relación. Es una sola enseñanza, pero lo está el Señor explicando. En realidad, los evangelistas están utilizando el mensaje de Cristo y lo están organizando de forma tal que se entienda el mensaje. Cada parábola va tomando un aspecto y pasa en el Evangelio de Marcos. Y esta historia guarda mucha relación con la que viene después. Fíjense que viene una mujer, está en Betania. Betania es casa de los frutos. Tampoco es casualidad que Marcos diga el nombre del lugar donde Jesús estaba, que es la aldea que estaba justo a unos kilómetros de entrar a Jerusalén, que era donde vivía Lázaro, María, vivían ellos, estaba en ese lugar. Casa de los frutos, cuando la semilla es plantada y sale,
dice, decía la parábola que daba frutos, ¿no? Daba 30, 60, 100 por uno. Se está refiriendo a eso. Te está tirando los aspectos de la parábola en cada rincón. Vamos, ya les dije que íbamos a ver piedra y vamos a ver espinas. Dice que estaba en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando, dice, el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Se dan cuenta que hay diferentes clases de terreno? Ella que está dispuesto a derramar todo lo que tiene. Y otros que se enojan porque ella derrama todo lo que tiene. Oye, mira, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Era mucho dinero. Era como el dinero de un año de trabajo. Porque un denario no era el dinero de un día, de un jornalero. O sea, el dinero de todo un año juntado. Y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Se acuerdan que los espinos significaban las riquezas? Los espinos significaban las riquezas, la codicia, la avaricia, que ahogaba la semilla. Estos hombres tienen eso, pero la mujer tiene todo lo contrario. El Señor está ensalzando a la mujer porque la mujer botó en tierra todo el dinero que tenía. ¿Se acuerdan de la parábola no la parábola, la enseñanza de esta mujer que dio dos moneditas? Y el Señor le dice, mira, ella dio, llama a los discípulos y dice, mira, ella dio más que todos los que están dando dinero y que incluso dan más que ella, porque los otros dan de lo que les sobra y ella dio todo lo que tenía. Está explicando lo mismo, cómo se limpia un terreno, cómo te despojas de lo que te aprisiona. En este caso, los dineros, está utilizando los dineros como ejemplo. Entonces, dice, mira, ella entrega todo. Ellos usaron de excusa a los pobres, tenían otro pensamiento. Buena obra me ha hecho y siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús les había dicho varias veces que iba a morir e incluso que iba a resucitar. Ya vimos algunas, pero hazte la pregunta. ¿Le habían comprendido? ¿Los discípulos le habían entendido? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se lo dijo a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, ojalá esto no te acontezca. El Señor ahí cuando le responde, Satanás, vete de aquí, Satanás, ¿se recuerdan esa vez? Entonces, si les había dicho siempre y ellos no lo comprendían y no lo querían, no querían que pasara eso, nunca lo dimensionaron hasta que empezó a ocurrir, esta mujer sí entendió, porque sabía que Jesús iba a morir. Se los había dicho. Y ella tomó todo el dinero que tenía, teniéndolo en vida, porque no entendía todos los detalles ella. No sabía que lo iba a volver a ver, pensando que no lo iba a ver más. Lo derramó por completo, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, dice el texto. Ese es su pensamiento. Ella comprendió lo que me iba a pasar. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Y por eso la estoy mencionando, porque ya ha pasado 2000 años, la estamos mencionando a ella. El Señor pidió que la recordáramos, que nunca nos olvidemos de esta mujer, que comprendió lo que estaba pasando. Todos los hombres no querían que pasara esto, porque tenían una idea errada del reino, porque si el rey moría, si el Mesías moría, se les acababa el reino. No habían comprendido el reino.
todos los discípulos, todos los hombres, todos los que habían sanado, o eran terreno duro, o era terreno ahogado por espinas como estos hombres que querían el dinero, o era terreno lleno de piedras, que también los vamos a ver. Y me he dado cuenta que todos los terrenos, todos, absolutamente todos, están malos. Todos están contaminados. Todos. Todos necesitan de una limpieza. Todos nosotros somos uno de los terrenos malos. Nosotros nunca hemos sido terreno bueno. Ninguno de nosotros. Porque para que seamos terreno bueno, el sembrador nos tiene que limpiar. Nos tiene que sacar nuestros problemas de mente, de cómo pensábamos, cómo eran las cosas. O todos pensábamos igual hace 5 años, o teníamos otro pensamiento acerca de Dios. ¿No nos tuvo que sacar el Señor la clase de reino que teníamos en nuestra mente? Para que todos seamos terreno bueno, el sembrador tiene que trabajar en el terreno. Para eso tienes que aprender a mirar su muerte y aprender a mirar su resurrección. Porque la voz es la que habla. La voz es Él. Él es el que abre el camino. Él es el que limpia el sendero. Él es el que saca las piedras, las espinas. Es su voz. Si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se le vienen esos textos a la mente? ¿Qué está diciendo? Justo historia siguiente. Acá tenemos una mujer que toma mucho dinero, que lo derrama, lo tira al suelo, ya no lo quiere. Quiere que ese dinero esté derramado en Cristo. Llegamos a este capítulo 14, verso 10, contrastado con la historia anterior de la mujer que había derramado el dinero. Aquí hay alguien que quiere ganar dinero. Miren cómo contrastan los dos textos, Marcos. Dice, está Judas Iscariote, uno de los 12 que fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. La mujer derrama el dinero, él quiere tener el dinero. ¿Qué tipo de terreno sería este? El terreno de espinas, ¿no? Donde los dineros, la avaricia y las cosas que querían tener, porque no era solo eso, de ganar ese dinero. El pensamiento de Judas muy probablemente estaba en levantar a ese Mesías que él tenía en mente, ponerlo en el aprieto, que todo lo que había dicho de que iba a morir no ocurriera, de ese reino de los pobres, de bajo perfil, de que el mayor es el que sirve al otro, todo ese pensamiento que viene explicando Jesús a través de todo el libro, todo eso no ocurriera, sino que se levantara. Por eso que querían meterlo en aprietos, para que realmente se diera cuenta y despertara. Él lo quería despertar. Entonces la avaricia no era solo a las monedas, era al concepto del reino que él tenía. Ese era el problema de Judas. Era un terreno con espinas. La riqueza y la avaricia son las espinas. Ahora, ¿cuánto dinero? ¿Sabemos cuánto dinero fue lo que cambió a Jesús, no? ¿Por cuánto dinero? ¿Cuántas monedas? ¿Alguien diga el número? 30 monedas, un salario, Ajá. ¿De dónde 30 viene ese piensos. pensamiento que son 30 monedas? Si ustedes leen Marcos, que fue el primer evangelio escrito, no dice nada. Lucas, que es el segundo evangelio escrito, tampoco dice nada. El único que lo dice es Mateo, 40 años después de la escritura de Marcos. Si Marcos no lo sabe o no lo escribe, Lucas
tampoco le da un énfasis. ¿De dónde saca Mateo, 40 años después, cerca del 70 al 80 después de Cristo? ¿De dónde saca Mateo? Puede ser por el pago que se hacía de 30 ciclos de plata. O sea, Mire puede lo que estar dice refiriendo a la Zacarías. ley. Tiene de relación con lo que usted está Zacarías, diciendo. De del profeta Zacarías lo sacó. Zacarías. Porque el libro de Zacarías, ellos están viendo al Mesías a través del libro de Zacarías, el capítulo 11. Si ustedes leen todo el capítulo 11 de Zacarías, ustedes van a entender que hace referencia al Mesías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces, él tomó un concepto conocido anterior, judío, y lo hizo calzar con Jesús. ¿Fueron 30 piezas de plata? No lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ¿qué está haciendo Mateo? Le está dando un énfasis al dinero, porque el libro de Mateo está hablando de las riquezas del reino. ¿Cuáles son las riquezas? Entonces a él le interesaba ese mensaje. Por eso que ellos toman la historia y la hacen calzar con todo el pensamiento clásico judío, pero en el aspecto que ellos quieren realzar. Eso es como un paréntesis al mensaje para comprender que no sabemos realmente si fueron 30 monedas. Y si lo fueron o no lo fueron, no es relevante. ¿Qué es lo relevante según Marcos? Que hay alguien que está queriendo ganar dinero. Ahora, miren, ¿cuántas monedas? Pongámonos en la situación que son 30. ¿Cuántas monedas, eh, cuánta cantidad de dinero derramó la mujer? 300. ¿Cuánto está ganando este? 30. Él le pone a la vida de Cristo 30. La mujer 300. Cuando la semilla cae en terreno bueno, de uno sale 30, de uno sale 60, de uno sale 100. No todos los terrenos son iguales. Unos quieren para sí, otros quieren para dar. ¿Los ven? Toda esa enseñanza de estos dos párrafos, cómo Marcos los está contrastando. Seguimos. Marcos 14 dice, y mientras comían, están en la última cena ya, Jesús tomó pan. Habíamos visto lo de la levadura, ¿no? Pan sin levadura, tenemos esas cosas en mente porque son varios símbolos que Marcos utiliza. A través de la semilla también usa el concepto del pan, la levadura de los fariseos, no tengáis ustedes la misma levadura. Ya, ok, yo soy el pan, la multiplicación de los panes y los peces, todo eso que hemos visto en los temas anteriores. Mientras comía, Jesús toma el pan y lo bendice y lo comparte, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora miren, pongan mucha atención. Y se les va a venir una historia claramente a la mente, que está en los primeros capítulos de Marcos, que la hemos analizado. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio perdón, y bebieron de ella todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué historia que hemos visto se les viene a la mente? Les voy a dar algunos detalles. La sangre es el vino, ¿no? Esa es la comparación que está haciendo el Señor. Derramada en tierra. ¿Cuándo se derrama el vino? ¿Qué Las historia se vasijas parece? rotas. Los odres, las vasijas rotas. Es los odres. Miren los odres escritos muy claramente. Todo lo que nos viene preparando Marco a través de las historias para llegar a este momento. Y miren, miren, cuando lo vean, van a brillar los ojos con lo que está explicando Marcos.
Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Y a cuántos les dio? Está llenando la vasija de todos ellos con vino. Pero el vino nuevo se echa en un odre nuevo, no en un odre viejo. Porque si se echa en un viejo, se derrama. Si se echa en un nuevo, no se derrama, se conserva. ¿Qué significa que se derrama en tierra la sangre? Era que la vida va a la tierra, es la muerte. La sangre, el concepto del judío, la sangre es la vida, ahí estaba la vida en la sangre. Si es derramada en tierra es porque está muerto. Por eso que al animal lo desangraban completo. Cuando lo sacrificaban, lo derramaban completo, le lavaban, le echaban agua y lo lavaban completo, no tenía que tener nada de sangre para el sacrificio. Había sangre y agua en el suelo. Beben de ella todos, está llenando los odres. Y les dice más encima que es la sangre del nuevo pacto, nuevo vino. Y miren lo que dice, que por muchos es derramada. Hay quienes están metiendo este vino en un odre viejo, se va a derramar, yo voy a morir. De cierto os digo que no voy a volver a beber el fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino. Ahí viene el odre nuevo. Les está dando el vino. Judas está tomando. ¿Se le derramó el vino a Judas? Sí, porque él lo vendió y Jesús muere. Les está mostrando los odres. Oye, pero ¿y los discípulos qué odres son? Porque Pedro lo viene a negar ya nomás. ¿Qué de odres son? ¿Se dan cuenta que todos somos odre viejo? Cuando conocemos al Señor realmente, nos transformamos en un odre nuevo. Los discípulos hasta ese punto. Si bien el Señor le dice, vosotros todos estáis limpios, menos uno, les había dicho, en otro evangelio sale ese relato. Hasta ese momento, hasta ese punto, no lo eran. El Señor los está proyectando, los está viendo después. Pero hasta ese momento no les está pasando. Miren, bueno, lo que habíamos dicho de los odres. El vino nuevo en odres viejos rompe los odres, se derrama. El vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha echar, se ha de echar. Los discípulos estaban en ese proceso del odre nuevo. Amén, gloria a Dios. Cuando vieron cantado el himno, termina la reunión esa, cantan un himno, se van al Monte de los Olivos. Miren lo que le dice el Señor. Entonces les dice, todos os escandalizaréis por mí esta noche. Todos. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué? Como que le está hablando de algo que ellos saben. O sea, les está relatando todo el momento que él va a morir. Y les ha relatado que va a resucitar. Y pareciera que estos tipos no comprenden. Porque les dice, se van a escandalizar. Les vengo diciendo hace tiempo, pero yo les digo, se van a escandalizar, va a suceder y cuando pase se van a escandalizar, se van a esparcir todos. Pero después que haya ocurrido, cuando haya resucitado, oye, Jesús sabía que iba a morir y resucitar, ¿no? Obvio, ¿no? Lo está diciendo, recontradiciendo un montón de veces. Ahí les dice, pero cuando haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Ahí viene el fruto. Entonces Pedro le dice, pero si todos se escandalizan, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, mira, te lo digo esta noche, que antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres.
Bueno, hay muchos que dicen que el tema de los gallos no es un gallo literal, no es un gallo, porque estaba prohibido en el templo en el primer siglo tener aves. Entonces no tenía por qué haber un gallo ahí, que este eran lo, el recinto donde estaban los sacerdotes, donde tenían a Cristo prisionero. Era como el patio de Caifás, donde él tenía los lugares donde ellos desarrollaban sus actividades, fuera del templo. Eh, ¿Por qué? Porque gallo, ave no había, estaba prohibido, ellos con cualquier cosa cochina, inmunda, ellos no se relacionaban y las aves se ensuciaban, entonces lo más probable es que no haya habido gallo, que es lo que se está refiriendo al Señor, porque la palabra utilizada como gallo acá también es utilizada en griego para persona, que había un toque, un sonido que se hacía con horarios. Y al menos antes que hayan dos de estos toques, que eran toques de trompeta y se ponían a cantar, se cantaba canciones de arrepentimiento, porque no nos olvidemos que venía la Pascua, o sea, venía un ritual, o sea, se hacían estos toques, y eso es lo que se refería al Señor, es muy probable que eso haya sido, y no haya sido literalmente un gallo como el traductor lo puso. Aparte que dice el gallo, no dice los gallos, cuántos gallos habían si es que habían gallos. Se está refiriendo a algo puntual, a un gallo determinado. ¿Sí? Y los gallos no cantan una vez, cantan un montón de veces, un gallo canta, el otro lo repite. Es, es, es diferente, da la sensación de que no es un animal, sino que es una persona y es ese canto. Eh, Más él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Pasó eso o no pasó eso? Vinieron pues a un lugar, dice el 14:32 al 36, que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ya estaba triste. Fíjense, deja a los discípulos, después se toma a tres, se los lleva aparte, y también los deja en el camino. Y él se aparta un poco y se va a orar y les dice a estos tres, que seguro con los que tenía más confianza, en algún sentido, por alguna razón se los lleva, y les dice que está triste, que estoy muy triste, les dice a ellos, hasta la muerte. Ya le está confirmando de que está angustiado porque sabe que va a morir. Los discípulos no entendían muy bien. Judas ya se había ido a entregarlo. Estaban en ese contexto, había muchas dudas. Les dice, quedaos y velad, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró y oró lo siguiente, dice, aquí está la oración, que tenemos que ponerle mucho ojo, porque yo creo que tenemos un problema de traducción. Yo no soy experto en griego en ningún sentido, pero si usted analiza las palabras, hay otra cosa que está escrita y otra cosa que está traducida, ¿ya? Miren la oración que sale descrita en el Evangelio. Dice, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Está relatando lo que ora. Cerca tiene que haber estado Pedro, que pudo haber escuchado. De ahí viene el mensaje a Marcos, porque Jesús estaba en privado. Si alguien no les relata esto, no tienen cómo saberlo, ¿ya? Tiene que haber escuchado Pedro lo que estaba orando, o parte de lo que oraba, porque Jesús oró un buen tiempo, fue el tiempo suficiente para que ellos se quedaran dormidos. Pero parte de esa oración escuchan muy probablemente Pedro, y Pedro relata esa parte. Entonces, está relatando, mira, él lo que hizo fue pedir que si fuese posible, pasase de él a aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, o lo que tú quieres. Y se nos ha dicho, o si usted lo lee, lo podemos entender así también, de que el Señor estaba sufriendo, estaba triste, estaba angustiado y llega a un punto en que no quiere pasar por eso. Y le está pidiendo al Padre que si hay alguna forma que se lo salte, que esto se aparte de él y que se lo salte. ¿Lo perciben así? ¿Perciben que el texto no da la sensación que no estuviera diciendo eso, no?
O sea, se nos ha explicado a un Jesús cobarde, primero cobarde, miedoso, y perdóname, pero yo creo que es todo lo contrario. Solo de entender ese texto, en mi cabeza me chirrea. Dice, esto no puede ser. Viene diciendo todo el libro que va a morir y va a resucitar, y cuando llega el momento dice que ojalá que esto no pase. Algo está mal acá. Esto no está bien. ¿Cómo explicamos esto? No puede ser eso, porque no tenemos un Dios cobarde. Minutos antes le dice, estoy triste hasta la muerte, les dice que va a morir, sabe que va a morir, sabe que va a resucitar, y viene y le dice al Señor, al Padre le dice, ojalá que esto no me pase. ¿Por qué le pide si sabe qué va a pasar? Es Dios, sabe lo que viene. Es que no le está diciendo eso. Miren lo que les dice. La primera palabra. ¿Usted ha estado jugando a un juego como de cartas? ¿Conocen el uno? Estos juegos conocidos. Y usted no tiene carta para tirar y le toca su turno y usted dice paso, que juegue el siguiente. Da la sensación que ese paso para nosotros es como sáltenme y que pase al siguiente. Para él no es eso. Eso es nuestro concepto occidental. Cuando usted le abre la puerta a alguien y le dice a la persona, pase, le está haciendo que lo salte o que entre. Que entre, que llegue. Mire la palabra original en griego. Pasase, que es la G3928. Es parerjomai, que está compuesta por dos palabras, una palabra mixta, que es la G3844 y la 2064. Y miren cómo se interpreta parerjomai. Es venir cerca, al lado, acercarse, llegar, pasar, venir, intervenir, pasar por alto, también lo usan como acá. Pasar junto, intervenir. Lo que está haciendo el Señor, le está diciendo, le dice, y oró si fuese posible, que venga la situación a él en ese momento. Está pidiendo pasar por eso. Venga y pase. Miren la palabra compuesta. Es para, de parerjomai, y es erjomai. Miren lo que significa para. Es cerca, junto, al lado, dar, contra, arremeter, que venga y esto me llegue a mí, me arremeta. Y erjomai es entrar. Lo que está diciendo, que esto venga, pase por mí aquella hora. Está pidiendo lo contrario. Y miren lo que le dice, y aquí está el sentido. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta. Miren la palabra traducida como aparta, que es la G3911. Es para Feró, que es justo el mismo para, que es la G3844. La 3844 está compuesto por el mismo para y por Feró. ¿Para qué lo que era? Para era arremeter, algo que venga y arremete contra mí. Y Feró, mire lo que dice, llevar, cargar, poner, soportar. Lo que está pidiendo el Señor, que venga Él y la soporte. Entonces, en resumen, le dice, que venga a mí aquella prueba, aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles por ti. Que venga, que arremete contra mí y se acerque a mí esta copa. Y mire lo que les dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo quiero pasar por esto, estoy dispuesto a pasarlo, pero no puedo querer yo solo. Tienes que tú también querer. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede matar. Y al Hijo de Dios, menos. ¿Qué haces tú si te tratan de matar el Hijo? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú?
Si alguien trata de matar a tu hijo, ¿qué haces tú? Salvar, rescatar. ¿Y qué harías tú? ¿Qué estarías dispuesto tú de hacer para salvar a tu hijo? Dar mi vida, todo. Si tienen que pagar con ¿Qué estaría dispuesto a hacer el padre por su hijo? aún mayor el Padre. Siendo yo humana, El padre estaba dispuesto a dar la vida por su hijo. Yo estoy dispuesto a pasar, que venga y pase por mí, pero no tengo que solo quererlo yo, lo tienes que querer tú también. Porque el hijo sabe que el padre no lo iba a permitir. ¿Se acuerdan en la tentación? El diablo lo pone arriba en el pináculo del templo y le dice, lánzate, porque Cristo está, sus ángeles mandará para que eso no te ocurra, no mueras. Dios no lo iba a permitir, porque a Dios no se le puede matar y delante de Dios no se le puede matar su hijo. Los dos fueron a la cruz. Solo de entender este texto, comprendo lo que está sucediendo. El Hijo de Dios está dispuesto, pero necesitaba que el Padre le permitiera hacerlo. Es como que tu hijo te diga a ti, mamá, déjame, papá, déjame morir. Y tú le digas, sí, hijo, muere. ¿Ves lo que está pasando? Es tremendo. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y eso le dijo, sí, lo soy. Y le da una evidencia. Dice, vas a ver al Hijo sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. El odre, acaba de entrar el vino nuevo, el odre viejo. Se rompe el odre. El sacerdote rasga su vestidura. ¿Qué pasa? Se derrama el vino. Miren lo que dice. ¿Qué más necesitamos más testigos? Tenemos más necesidad de testigos. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole a ser digno de muerte. El vino se está derramando, el odre se rompe. Ha entrado el verdadero mensaje al corazón de un odre viejo. El odre se rompe, el vino se derrama. Que muera el Hijo de Dios. Hasta que pasa lo que le había dicho a Pedro. Miren el 68, más él le negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, porque le estaban diciendo, tú estabas con ellos. Pedro ahí estaba siguiendo. Todos esos detalles de lo que sucedió con Pedro, Pedro estaba escuchando, porque todo eran patios. Estaba siguiendo ahí escondidas, no lo dejó solo. Pero cuando lo descubren a él, empieza a negarlo. Si yo no lo conozco, dice, canta el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él se niega otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eras uno de ellos porque eres Galileo. Quizás le encontraron el tono fonético. Ese es el tú hablas como ellos. Se refería al hablar como Galileo. En tu país, la gente del norte y del sur no hablan igual. Existen lenguajes dependiendo de las zonas donde vives. Palabras, modismos, tono de voz. Eso es lo que descubrieron en él. Parece Galileo. Él lo niega. Y el 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de qué habláis? ¿De quién habláis? Y el gallo cantó por segunda vez. Imagínense el gallo o la persona haciendo anuncio con la trompeta y cantando la canción de arrepentimiento, porque viene la Pascua. Y Pedro está escuchando, arrepiéntete, arrepiéntete, o cambia de pensamiento.
cambia. Y Pedro está ahí. Porque hay terreno que cuando viene la persecución, las piedras ahogan la semilla. Pedro es el terreno con piedra. ¿Qué significaba su nombre? Piedras. Las piedras ahogan la semilla. La semilla muere. Pedro mismo es las piedras. Y le dice, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sobre esta piedra, ¿no? Está usando las analogías. El Señor está utilizando lo más malo del ser humano y sobre eso más malo está utilizándolo para convertir en lo bueno. La piedra es Cristo. Nuestras piedras estropean el mensaje. La piedra tiene que ser Cristo. Y dice al final, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Y pensando, ¿cómo sabe el escritor lo que Pedro pensaba? Lloraba. Quizás Pedro se lo dijo. Lloraba como un niño. ¿Qué está pasando con el terreno? Está siendo limpiado. Pero tienes que darte cuenta que eres piedra. Tienes que darte cuenta que eres espinas. Tienes que darte cuenta que eres un terreno duro. Si no te das cuenta, el Señor no puede limpiarlo. Por eso el mensaje del principio de Mateo es, arrepentidos, cambien su manera de pensar. Todos somos un terreno malo. El Señor limpiará tu terreno. El Señor cambiará tu odre. Escucha su voz. Miren, había uno que se llamaba Barrabás, preso con los compañeros del motín, que había cometido homicidio. Nosotros decimos, porque después Pilato lo toma y le dice, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Nosotros decimos, si hubiésemos estado ahí, piensen, si todos nosotros hubiésemos estado ahí en el pretorio y nos ponen a Barrabás y nos ponen a Jesús y nos pregunta Pilato, ¿a cuál de los dos suelto? ¿Qué hubiésemos respondido nosotros hoy? Yo hubiera, re- yo hubiera gritado, suelten a Jesús. ¿Usted habría gritado lo mismo? Ahora piensen lo siguiente. Piensen en algo irreal. Jesús está ahí, puesto al lado de Barrabás. Y piensen que Jesús mismo a la vez está en la gente. Y preguntan, Jesús, ¿quieres que te suelte a ti o a Barrabás? ¿Qué hubiese dicho él? Barrabás. El Evangelio es muy diferente a lo que nosotros pensamos. El que tiene que morir soy yo, no otro. Jesús hubiese dicho, yo muero. Eso es lo que pasó ahí. Por eso le dice, yo quiero que pase esto por mí. Si alguien tiene que morir, el homicida, no, yo. Entonces los soldados lo llevan dentro del atrio. ¿Y qué le ponen en la cabeza? Dice el texto acá. Una corona tejida con espinas. Al- a Cristo le ponen las espinas. El terreno con espinas estaba por todos lados acá.
Era la hora tercera cuando le crucificaron los judíos. Y el título, le ponen el título, el rey de los judíos. Crucificaron también dos ladrones, uno a la derecha, el otro a su izquierda. Y se cumplió lo que la escritura dice y fue contado con los inicuos. Un día podemos hacer un tema y profundizamos sobre esto. Lo vamos a pasar de largo. Verso 30 dice, y le gritaban, sálvate a ti mismo y descienda de la cruz. De esa manera los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros a los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Le hago la pregunta, ¿Jesús podría a sí mismo haber bajado de la cruz? Sí, sabemos que sí. ¿Qué pasa si baja? Porque Jesús no necesitaba morir para salvar a la raza humana. ¿Qué pasa si baja? Todo lo que hemos estudiado nos tiene que ayudar a responder eso. ¿Cómo lo veríamos? Para que creamos, para que veamos y creamos. Estaban pidiendo una señal. O sea, yo creo que Él es el Hijo de Dios y baja de ahí. Fácil, ¿no? Baja. ¿Y necesita el terreno para dar fruto? La semilla, ¿qué le tiene que pasar para que dé fruto? Morir. Si Él baja, la semilla no muere y no hay fruto. Ellos no creerían si Él baja de la cruz. Eso es lo que pasaría. Porque ellos creerían cuando lo volvieran a ver vivo después de muerto. Miren lo que sucede. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se oscureció. Y a la hora novena Jesús, ¿qué dice? La voz. ¡Ulala! Voz del que clama en el desierto. La voz, aparece la voz. Y a la... Ay, ¿y qué dice? Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta, ¿habías desamparado Dios a Jesús? Sabemos que no, es imposible. ¿Jesús pensaba que el Padre lo había desamparado? Imposible, con todo lo que hemos leído eso es imposible. Hay gente que te dice que el pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre Jesús, entonces Jesús estaba nublado, estaba siendo comportado como un hombre más con pecados. Es imposible, todo eso es imposible, lejos de la realidad. Él sabía, quería pasar por ahí, estaba dispuesto a pasar por ahí. No es un suicida, estoy diciendo que estaba dispuesto, si era necesario, vivirlo, morirlo. Y el pecado de nadie estaba cayendo, nosotros lo estábamos haciendo a él culpable, nosotros lo hacíamos culpable y por eso le matamos. Nosotros le hicimos a él pecado, pero no, nadie está poniendo los pecados de él ahí, somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué les dice me has desamparado? Lo que está haciendo el Señor, fíjese en lo que está diciendo Marcos, acá está la voz, este es el mensaje. Si yo te digo a ti, fija tus ojos en Cristo, ¿qué dirías tú? Algunos dirían, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. Es un canto, ¿no? Nosotros, tú escuchas la primera parte de la canción y tu mente recita el resto.
¿Por qué lo hace audible? ¿Por qué Marcos está destacando lo que dice lo que el Señor está diciendo? ¿Qué está sucediendo? Jesús está cantando un salmo, el 22. Lo conocían. La tarea es que usted lo estudie. Lea en casa el 22 y dígame qué dice. Si está viendo este video en diferido, escríbalo en los comentarios. Si lo está viendo en YouTube, escribe ahí abajo qué dice el Salmo 22. ¿Y cómo lo ve usted? El Señor está llevando lo que ellos conocían a una realidad delante de sus ojos, lo que ellos están haciendo. Y algunos de los que estaban allí decían, mirad, te está llamando Elías. Y el Señor, ya la voz del cielo había dicho en el monte de la transfiguración, no, 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 no escuchen a Elías, escúchenlo a él. Pero el odre viejo está poniendo a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, lo pone en la caña y le da a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías. O sea, no te metas, no interrumpas, le dicen al del vinagre, o sea, déjalo a ver si viene Elías realmente. Elías a bajarle. Mira el pensamiento que tenía. Y acá está la clave, verso 37. Más Jesús dando una gran voz, muere. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué exclamó la voz que clama en el desierto? Miren lo que provocó esa voz. Los otros evangelios dicen, ¿no? Lo que él dice. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A Marcos no le interesa el contenido, le interesa el concepto de la voz. Él es la voz. La voz es lo que Él dice. En la voz de Él hay poder. Él cuando mandó existió. Él cuando dijo fue hecho en la creación. Él cuando perdonó pecados, perdonó. Cuando dijo, levántate y anda, anduvo. Él da la gran voz y muere. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y miren lo que dice. El centurión que estaba frente a él, el hombre que estaba a cargo, viendo que después de clamar había expirado, dijo así, la voz hizo entender al centurión. Esa voz fue la que cambió el corazón del centurión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, exclamó. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El hombre este, con la voz, entendió. La voz desde el principio es el Hijo de Dios. El libro parte con la voz, termina con la voz. Es Jesús clamando a través de su vida y su muerte derramada. Llegó la noche, era la preparación. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto. Viene José de Arimatea a pedir el cuerpo de Cristo para él sepultarlo. Y le pregunta si ya estaba muerto. No era posible, los crucificados duraban días. Entonces Jesús muerto en horas. Le pide el informe al centurión. El centurión dice, sí, 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 murió. Y le entregó el cuerpo a José. Y dice, José le puso una sábana. Y bueno, los otros evangelios dicen que Jesús lo envolvieron con aloe. Lo bañan con aloe vera, aceite de aloe vera, por lo menos unos 30 litros de aloe vera, una cosa así. Lo envuelven. Jesús estaba empapado en aceite. Por eso que en la tumba de Cristo, la tumba real de Cristo, en la tumba del jardín, hay una silueta en el suelo. La tumba real de Cristo tenía dos espacios para la sepultura. Y está demostrada que la tumba del jardín no era para la persona, que estaba hecha la tumba, porque las tumbas eran un espacio con una cabecera de piedra.
Y para poner a Jesús le tuvieron que romper la cabecera de piedra porque no cabía, Jesús era alto. Y el destino de esa tumba era un hombre más pequeño. José de Arimatea era más pequeño. Entonces, para ponerlo en su propia tumba, y se ocupó solamente uno de los dos espacios, porque los dos espacios eran para el hombre y su mujer. Pero se ocupó solamente un espacio. ¿Por qué? Porque está la silueta de aceite en el piso de una sola persona y la cabecera rota. Son parte de la evidencia de la verdadera tumba de jardín. Em, y dice que, miren, el cual compró una sábana y quitándolo, o sea, lo baja de la cruz, lo envuelve en esa sábana y le pone en un sepulcro que estaba cavado en una peña, en una piedra, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Oye, la piedra de nuevo, las piedras, las piedras tapan el terreno. Cristo está dentro de la roca. La piedra obstruye la salida. Para que Él salga, la roca tiene que correrse. ¿Lo ves? Mira. Ya pasó el día de reposo y María Magdalena y la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién remueve la piedra? ¿Quién corrió esa piedra? El texto nos lo viene diciendo desde el principio. El Señor es el que mueve las piedras. Pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida ya la piedra. Y dice que era muy grande. El terreno es limpiado y la semilla sale. Jesús sale. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron. Mas él les dice, no os asustéis, o la típica frase que sale en los evangelios, no temáis. Cada vez que alguien se asustaba de ver a un ser espiritual, un ángel o cualquier otra cosa relacionada con eso, incluso al mismo Jesús, se espantaban cuando él estuvo caminando sobre las aguas, se asustaron. El Señor les decía, no temáis, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Miren, Jesús estaba pendiente de Pedro. Es que le avisen a Pedro, porque Pedro estaba llorando como un niño. Estaban todos escondidos, pero Pedro lloraba como un niño, porque se hacía de sí mismo el culpable. Y avísenle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes se van a Galilea y Jesús va delante de ustedes. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y el espanto, se habían asustado y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí termina el libro de Marcos. Todo lo que está fue añadido después para darle un final al libro. Pero el escritor escribió hasta aquí. ¿Se dan cuenta que falta contar? Nadie le contó a Pedro. No hay nada de eso. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde está Jesús delante de ellos en Galilea? ¿Dónde están los frutos? Porque sale la semilla y da fruto a 30, 60 y a 100. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están los que creen? Se nos mutiló la historia. Pero Jesús acaba de resucitar. Vamos a reconstruir esa historia a través de lo que ya Cristo explicó y lo que dicen los otros evangelios, lo que dicen los discípulos. ¿Dónde está el 30, 60 y el 100 por uno? Porque el fruto va a dar. La semilla va a dar el fruto. Jesús está vivo. Ese es el evangelio. Porque cuando Él se levante, recién creeréis. Cuando el fruto salga, cuando la semilla de una plantita, ahí creeréis. Cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraerá. Ese es el mensaje de Marcos. Un Jesús resucitado. Un Jesús vivo.